Hola, buenas. Vale, vamos a empezar entonces ya con la reunión, que hemos dejado 3 4 minutos de rigor. Y nada, esta presentación, bueno, va un poco enfocada a todo el tema de protección, ¿vale? De CRADI, de todas las soluciones que tenemos a nivel de tanto de fusibles como la parte de aparamenta, explicaros un poco nuestra gama de productos y asimismo enfocarla un poco también parte técnica de explicaros los diferentes elementos que componen nuestra gama y al final acabaremos un poco con las protecciones de fotovoltaica para que sepáis diseñar una instalación fotovoltaica desde las partes de las protecciones, ¿vale? Dejando un poco de lado todo el tema de los paneles solares, inversores y demás, solo para la parte de protecciones. Más o menos la reunión será durante una hora, ¿vale? Y hora y cuarto, y luego cualquier pregunta que tengáis la podéis ir escribiendo en el chat, luego las vamos leyendo, o luego cuando acabe la presentación, las preguntáis todas a la vez, eso como queráis. Si queréis ir dejándolas escritas ya, está también mi compañera Marta conectada, por lo tanto ya os puedo incluso solucionar alguna duda técnica que aparezca en el chat de manera más directa, ¿vale? Entonces, nada, nosotros somos Temper, que imagino que los que estáis conectados nos conozcáis. Somos una empresa que está en Asturias y nos dedicamos a fabricación y distribución de material eléctrico, ¿vale? Una gama de las que tenemos es Cradi, ya desde más de 75 años y es reconocida pues tanto a nivel nacional como internacional. Además de eso, os quería enseñar un poco el índice de la reunión, ¿vale? Donde primero haremos una introducción a los fusibles y la paramenta de Cradi, ¿vale? Características y explicación técnica de cada familia. Luego nos meteremos con las innovaciones que hemos diseñado, sobre todo durante este último semestre del año, ¿vale? Que son bastante interesantes. Y también luego cómo proteger circuitos críticos, ¿vale? Qué se debe hacer en una instalación para protegerla de manera sensible, que evite cualquier riesgo eléctrico que pueda poner en peligro la instalación. Y como os decía, acabaremos con la protección para fotovoltaica, de cómo diseñar los cuadros de protección, que nosotros los tenemos totalmente montados y asemblados, los hacemos aquí en Asturias. Y al final, pues eso, un poquitín las dudas que tengáis las solucionaremos. Vale, quería empezar con la protección para la parte de fusibles, ¿vale? De que vierais en qué es que se trata cada fusible, las clases que tienen, ¿vale? Como veis aquí a continuación en esta diapositiva, veis en el título que nosotros tenemos en nuestra gama clase GC, clase AM, clase AR y luego, bueno, tenemos ese con doble indicador o indicador normal. Y luego también está, pues, por ejemplo, la clase GPV, que es la de fotovoltaica, ¿no? Entonces, en esta diapositiva quería explicaros un poco cómo se diferencia o a qué corresponde cada nomenclatura para que en el día de mañana, si os piden una clase a lo mejor que sea, no sea la típica, que es la GG, pues que digáis, "Oye, pues mira, es verdad, esta que me marcan ahora, que es la GTR, pues es para transformadores. La R, pues es protección de semiconductores o protección de tiristores. Vale, pues entonces que sepáis un poco qué es cada letra. En la clase de servicio, la primera letra siempre va a ser o una A o una G, ¿vale? Puede ser AR, puede ser GG, puede ser GR, GPV, etcétera. Si la letra primera es una A, es un fusible de protección parcial, lo que se llama normalmente un fusible de acompañamiento, ¿vale? Sin embargo, si es la letra G la que es la primera, es un fusible de protección integral, que son los más comunes, ¿vale? Todos que empiecen por la G, cuando se nos piden un fusible y no nos dice nada, damos por hecho que es una clase GG. Y luego la segunda letra, TR es protección de transformadores, R protección de semiconductores o protección de tiristores, PV fotovoltaica, M pues maniobra de circuitos eléctricos de motores, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, nosotros tenemos clase AM, que es de protección parcial para motores. Protección B, instalaciones mineras, y G, que es el de aplicaciones generales, ¿vale? Protección de cable y líneas. Y luego, dentro de un fusible, sabéis que cuando damos un fusible o pedís un fusible clase GG, tamaño X y una corriente de 10 amperios nominales, por ejemplo, esos 10 amperios nominales, ¿de dónde salen? Pues los 10 amperios nominales tienen que ser siempre comprendidos
entre dos valores. Uno es la IB, que es la intensidad de empleo o utilización, que eso es la intensidad calculada de consumo de la instalación, ¿vale? Por tanto, la intensidad nominal de fusible debe ser superior a esta intensidad calculada de consumo de la instalación y a su vez tiene que ser menor o igual que la intensidad máxima admisible en el conductor, ¿vale? Entonces ves el cable y sabes la corriente máxima que es capaz de aguantar. Entonces tiene que estar siempre entre estos dos valores la intensidad nominal del fusible y la que luego tendréis que pedir al fabricante que toque. Es una condición, pero hay dos condiciones. La otra condición tiene que ver con que la IF tiene que ser menor o igual que 1,45 por la IZ, que es la que acabo de decir ahora, que es la intensidad máxima admisible en el conductor, ¿vale? ¿Y qué es esa IF? Pues esa IF es la intensidad convencional de fusión del fusible, que en los fusibles tipo GG es igual a 1,6 por la IN, ¿vale? Entonces, debería hacer 1,6 por IN, que es la que antes habíamos comentado, tiene que ser siempre menor o igual a 1,45 por la IZ, que es la intensidad máxima admitible en el conductor, ¿vale? Entonces, con estas dos condiciones voy a poder sacar la corriente nominal de la instalación. De la instalación no, del fusible, ¿vale? Del infusible. Entonces, estas dos condiciones son importantes, así como las clases de servicio, para elegir un fusible o elegir otro fusible. Vale, nuestra gama, fusibles de cuchilla, clase GG, AMR y tenemos también con doble indicador. Son fusibles que deben estar manipulados por personal experto con manilla extractora, ¿vale? Siempre personal que sea experto y profesional. Tienen una alta capacidad de ruptura de 120 kiloamperios, ¿vale? Lo que viene siendo el poder de corte, a una tensión de 500 voltios. Y la intensidad nominal de nuestra gama comprende desde 6 amperios, que es el fusible de cuchilla que más pequeño tenemos, hasta 1600 amperios, que no es una corriente que tengan estandarizada muchos fabricantes, ¿vale? Lo digo porque es un fusible que hemos introducido hace poco y no es lo habitual que otros fabricantes lo puedan tener de esta categoría, de esta intensidad. Y también tenemos una versión compacta para clase GG. ¿Qué es esa versión compacta? Este fusible que veis aquí, el primero, que es un fusible NH de tamaño 1 compacto, que a diferencia del tamaño 1 de uso habitual, tiene el cuerpo más estrecho, ¿vale? Y al final es igual que el tamaño 00, pero con un menor límite de corriente. ¿Qué tiene este fusibles compactos de ventajas? Que al usar menos material son más baratos, ¿vale? Entonces, si cojo un fusible de compacto de tamaño 1, me va a ser más barato que un tamaño 1 para esa misma corriente, ¿vale? Luego tenemos clase GG, clase AM, que es el acompañamiento de motores que veníamos comentando antes. También los AR y los GR que tenemos. Aquí los GR no están, pero también los tenemos, GR. Y también tenemos uno de clase G con doble indicador. ¿Veis el doble indicador que tiene aquí un pequeño orificio, una pequeña lenteja que te avisa de cuando el fusible está fundido sin necesidad de mirarlo por la parte de arriba porque igual no soy capaz de verlo a simple vista? Por ejemplo, si tengo una base BUC, tengo una base ACS o incluso tengo una base que a lo mejor la parte superior del fusible sea incapaz de poder verla a simple vista. Estos fusibles tienen este indicador frontal que me van a avisar de que el fusible está fundido sin necesidad de abrir la base o hacer ningún trabajo de inspección. Aquí veis un fusible típico nuestro, con tazos de cobre eléctrico basado en estaño, ¿vale? Indicador de fusión siempre está por la parte de arriba, ¿vale? Salvo el doble indicador que también lo lleva a la parte frontal. Y el cuerpo es de cerámica de alta resistencia con arena de cuarzo de alta pureza tratada químicamente, ¿vale? Todos cumplen con la norma internacional. Certificación TÜV, totalmente pública y notoria, se puede ver en la página de Certipedia, donde tenemos todos los fusibles ya no solo certificados por TÜV, sino también homologados en diversas compañías como es EDP, Iberdrola o Endesa, ¿vale? Esta cuchilla que veis aquí no es habitual, esta es la de tamaño 4, que se llama tamaño 4A, que tiene esta forma como una muesca, ¿no? Que no es lo habitual es el fusible que tenemos aquí arriba, pero está hecho a propósito que está aquí para que sepáis que los de tamaño 4
los nuestros tienen esta muesca en el fusible. Vale, y luego estarían los fusibles cilíndricos, que la temática es la misma, las clases son las mismas, AMGR, AR, GG, más una mayores, que es la GF, que es la que se utiliza de cristal, que se utiliza sobre todo temas de instrumentación, para proteger multímetros, pinzas amperimétricas y demás. Se utilizan estos fusibles que son muy, muy pequeñitos y son de cristal, y la clase de estos fusibles es GF. Estos fusibles, al hablar de corrientes menores, no es obligatorio que sean manipulados por personal experto, ¿vale? O que esté profesional, y lo podríamos manipular cualquiera de nosotros, y la aplicación es de menor potencia y corriente, ¿vale? El poder de corte es de 100.000 amperios para 500 voltios, y la corriente nominal de nuestra gama parte de 1 amperio hasta 125 como máximo. Si ya me voy a corrientes mayores, ya tendría que usar un fusible de cuchilla. ¿Veis aquí la tipología? En la parte de arriba hay un indicador de fusión, ¿vale? Y luego aquí estaría el cuerpo de cerámica y los contactos de cobre electrolítico basado en estaño, como vimos anteriormente. Es importante estos contactos, tanto del de cuchilla que veíamos antes como estos de cilíndricos. Es importante que sean de cobre electrolítico para el tema de conductividad y de vida útil del fusible, ¿vale? Hay algunos fusibles que no son de cobre, que te dicen que son de cobre, pero no lo son, y eso se ve muy claro rascando el fusible o rascando la cuchilla, y los nuestros son de cobre electrolítico, ¿vale? Y lo mismo, certificación TÜV para toda la gama. Otros fusibles a mayores que tenemos en nuestro portafolio serían los fusibles HRC y los fusibles DO o los D, ¿vale? Que son los llamados NeoCed, los DO, y los Diaced, los D. Los fusibles HRC, los primeros de aquí, son para... no tienen base portafusible como los de cuchilla o los cilíndricos, sino que son para atornillar a pared, por ejemplo, o donde vayan, una caja donde vayan, son para atornillar, por eso llevan aquí estos orificios. Y los fusibles Diaced, es importante que sepáis un poco las diferencias con los NeoCed, en que los Diaced se utilizan en instalaciones industriales o comerciales que requieren fusibles de mayor capacidad, ¿vale? Sin embargo, los NeoCed ya hablamos de instalaciones más residenciales o comerciales modernas, donde el tamaño compacto y el fácil mantenimiento son más habituales. Bases portafusibles para los fusibles que veíamos a continuación, pues tenemos una gama bastante amplia, como veis a continuación. Los portafusibles para cuchilla, que son, digamos, abiertos, ¿vale? Tenemos tanto unipolar como tripolar con sus separadores, incluimos los separadores en las bases tripolares. Las bases cerradas ACS tripolar horizontal, que es la que tenéis aquí debajo de la descripción, y luego las bases BUC, que también las tenemos unipolares, ¿vale? Aunque veis la foto tripolar, también tenemos una base BUC unipolar, en el caso de que se quiera que el fusible esté cerrado o protegido. Y luego tenemos las bases BTV-A y las BTV-C, que se utilizan sobre todo en embarrados, como veis aquí, ¿vale? Que son verticales, en vez de ser horizontales, son verticales, iría cada embarrado a cada fase de arriba a abajo. Y por último, los fusibles cilíndricos tienen también sus respectivas bases, que son las que veis aquí, que las tenemos en formato unipolar, bipolar, tripolar y tetrapolar. Luego también tenemos las bases para los fusibles NeoCed, que son estos que veis aquí, ¿vale? Que irían siempre en este conjunto, es obligatorio esto. Hay que cubrir con una tapa todas las partes metálicas de la base, que veis aquí, y a continuación, cuando introduzco el fusible en la parte superior, enroscarlo con el tapón para que quede bien apretado, fijo, y haga conductividad con el fondo de la base de O, ¿vale? Y las ZRB, que se utilizan para fusibles cilíndricos, pero aplicaciones de superficie, ¿vale? Estas bases que veis aquí, las primeras, que sería una base tripolar esta cilíndrica, se utiliza para carril DIN, pero estas ZRB se utilizan en superficie. Y por último, tenemos accesorios para toda la gama. Sería la manilla extractora para sacar los fusibles de cuchilla, la cuchilla de neutro, ¿vale? Sabéis que la parte del neutro no hace falta protegerla con un fusible, se podría poner la cuchilla de neutro, y el tubo de neutro para los cilíndricos, ¿vale?
Y bueno, aquí os dejamos también nuestro catálogo de protección actualizado, donde podréis escanear el catálogo directamente a través de ese QR. ¿Vale? Vamos a intentar pasaros la presentación a todos los que estéis apuntados y a través de Appien y que tengáis acceso a toda esta documentación. Vale, la gama completa de Paramenta, dejando un poco ya de lado la protección de fusibles, bases y demás, sería esta que veis a continuación. ¿Vale? Cada vez vamos creciendo más, tenemos una capacidad de crecimiento bastante grande año por año y nuestro objetivo es poder brindaros y daros soluciones con una gama totalmente completa y que podáis reunir en marca Grady todos los componentes de protección, tanto de fusibles como de aparamenta. Vale, empezamos por los interruptores magnetotérmicos, ¿vale? Tampoco me voy a parar mucho en su función porque sobreentiendo que sabéis todos lo que es un interruptor magnetotérmico, pero bueno, siempre no está de más saber las diferencias entre uno y otro y saber cómo funcionan internamente, aunque repito que seguro que se sabe ya o se da por hecho. ¿Vale? Entonces, es un dispositivo que se utiliza para proteger sobreintensidades, ¿vale? Ahí hablamos ya de sobrecargas y de cortocircuitos. Es importante diferenciar ambas, ¿vale? Sobrecargas y cortocircuitos, va a ser clave eso a continuación, para permitir cortar la corriente un tiempo que sea lo suficientemente corto como para no perjudicar ni a la instalación ni a todos los aparatos que estén asociados a ella. La protección contra sobrecargas, por eso dije que esto era importante, ¿vale? Porque la protección contra sobrecargas lo hace la parte térmica del fusible, ¿vale? Por eso se llama magnetotérmico, la parte térmica, y la protección contra cortocircuitos la hace la parte magnética, ¿vale? Magnetotérmico, magneta, protege magnéticamente contra cortocircuitos y la parte térmica protege térmicamente contra sobrecargas. ¿Vale? ¿Cómo funciona luego internamente el magnetotérmico? Se consigue la protección a través de un interruptor bimetálico, ¿vale? Que es el que veis aquí, que al pasar una corriente mayor por el magnetotérmico para la que fue diseñada, en base a la corriente nominal, este se va calentando, ¿vale? Y con esa corriente que hace que se dilate, acciona el resorte, perdón, de apertura del circuito, ¿vale? Entonces va a hacer que salte y que abre el automático en el caso de que haya una protección, una sobrecarga. Y luego en la protección contra el circuito magnetotérmica se requiere una interrupción inmediata, ¿vale? Menos de 5 segundos. Por ello se hace a través de un electroimán en vez de un bimetal, ¿vale? Donde no es tan rápida la actuación. Entonces, cuando pasa una corriente muy elevada, que es un cortocircuito, entonces hay que cortarlo rápidamente, hace que genere una fuerza para atraer una armadura cercana y, consecuentemente, el bimetal que provoca que se accione el resorte de apertura hace que los tiempos de disparo sean menores que la térmica, ¿vale? Que es la protección contra sobrecargas. Permite proteger los cables frente a elevadas intensidades de cortocircuito. ¿Vale? Entonces que sepáis que protegen tanto magnética como térmicamente sobrecargas o cortocircuitos. Dentro de los tiempos de disparo del magnetotérmico están relacionados con las curvas de disparo, ¿vale? Según como el tiempo que tarde, es una curva de disparo u otra. Sabéis que la más común, cuando nos pedís un magnetotérmico, siempre ofrecemos la curva C, que salta entre 5, perdón, a 10 por la corriente nominal. Y son los más utilizados tanto en instalaciones domésticas, alumbrados, uso general. Nosotros también en nuestra gama tenemos la curva D, o sea que veis debajo justo, que el tiempo de disparo del magnetotérmico es entre 10 a 20 por la corriente nominal. Se utiliza sobre todo en ascensores, ¿vale? Por ejemplo. Y tenemos una gama de accesorios bastante amplia donde introducimos tanto contactos auxiliares, ¿vale? Para señalizar el estado del automático, tanto que sea abierto o cerrado. Un contacto alarma, ¿vale? Donde solo se señaliza en caso que haya un defecto eléctrico, es decir, cuando se produce un disparo por sobrecarga de cortocircuito. Una bobina de emisión que abre el interruptor automático asociado a través de una orden mantenida o de tipo impulso, ¿vale? Mayor a 20 milisegundos de las condiciones de apertura. Una bobina de sobretensión que hace que provocar el corte del interruptor si la tensión es mayor de 270 voltios. Una bobina de subtensión que es idéntico a la anterior, solo que tiene que caer por debajo de 170 voltios. Importante, de manera progresiva, ¿vale?
y luego una bobina de mínima tensión, que es lo mismo que la anterior de su tensión, pero en vez de hacerlo de manera progresiva, puede ser que a lo mejor la tensión parta de 230 y baje directamente a 0, y ahí se tendría que utilizar una bobina de mínima tensión, ¿vale? Una bobina de subtensión, si de 230 baja a 0, no provocaría el corte del interruptor, ¿vale? Tendría que ser de manera progresiva, bajar por debajo de 170 voltios, 160, 150, y entonces sí saltaría. Pero si queréis una bobina para que el automático, en caso de que pase 230, pase a 0 y provocar el corte, o a 5 o a 10, la tensión que haya en la instalación, sería una bobina de mínima tensión, ¿vale? La que no te deja abrir el automático o abrir la bobina si hay tensión. Vale, y nuestra gama, centrándonos un poco en nuestro catálogo. La gama residencial, ¿vale? Tiene el poder de corte de 6 kiloamperios, al igual que la gama terciaria, y el rango de corriente es hasta 63 amperios, ¿vale? Tanto para residencial como terciaria. Dentro de terciaria hemos introducido una gama de PN, ¿vale? Que son los que utilizan un solo módulo, ¿vale? 2 polos en un módulo, y la diferencia, sobre todo, entre la gama residencial y terciaria es que la residencial no es accesoriable. No se puede poner ningún accesorio de los que he comentado a continuación, bobina, contacto auxiliar, etcétera. No se puede en la residencial, solo en la terciaria. Además, en la residencial tenemos un polo, 2 polos y polo más neutro, y en la gama terciaria llegamos también a 4 polos, ¿vale? Curvas TID, siempre como os he dicho, para todas las gamas. Y la gama industrial ya es la que tiene poder de corte 10 kiloamperios o 15 kiloamperios según la normativa que estemos revisando, aunque en lo normal se dice 10 kiloamperios, la mínima. Y el rango de corriente aquí ya llegamos hasta 125 amperios, ¿vale? Hasta de 3 y 4 polos hasta 125 amperios. Y también hemos introducido en nuestro catálogo un bloqueo mecánico por tema de seguridad para nuestros automáticos. Peines de conexión también, que veis ahí todos los que tenemos. Los tenemos tanto para la gama de PN, para la gama de 2 polos, para la gama de 4 polos y en diferentes longitudes. Desde 21 centímetros, pasando por 23 y llegando como máximo hasta 100 centímetros de longitud para el peine, ¿vale? Todos también tienen la posibilidad de tener tapas finales para estos peines. Vale, siguiente diapositiva. Aquí hablamos un poco de los interruptores diferenciales, ¿vale? Dentro de los interruptores diferenciales hay diferentes clases, igual que para los automáticos había curva C y D. Para los diferenciales hay pues, la clase A, la clase C, la clase B, la clase AC selectiva, la clase A superinmunizada, y nosotros tenemos absolutamente todas, ¿vale? Aquí veis un poco, está sacado de nuestro catálogo además esta imagen, ¿vale? Donde veis las diferencias entre una y otra. Por ejemplo, en la clase C protege la corriente de alterna senoidal. Sin embargo, la clase B te protege absolutamente de todo, ¿no? De retardo de tiempo de acción, corriente continua, corriente directa, etcétera. Entonces, cada una veis ahí las principales diferencias entre una y otra. La clase AC, comentaros que es una clase que va a desaparecer, no va a dejar de existir ya. O sea, yo creo que el próximo año, en 2025 a mediados, ya van a empezar a decir que no se puede vender clase AC, y con el paso del tiempo ir cambiándolo, ¿no? Seguramente haya un tiempo de prórroga o algo similar para esto, pero que sepáis que la clase AC va a dejar de funcionar. O de funcionar, de venderse. Esta clase C se utiliza para realizar fugas de corriente alterna, ¿vale? Que era lo que se utiliza en todas las casas, pero yo entiendo que, bueno, igual cada vez hay en casa más tema de ordenadores, portátiles, componentes armónicas, etcétera, donde hay componentes en continua y quieren asegurarse que se ponga un clase A también en tema residencial. Y luego la clase B, que se utiliza para realizar y proteger contra fugas de corriente alterna y continua, es la más completa. Se utiliza también lo mismo que antes la clase D para la curva D para ascensores, pues esta también se utiliza un poco la curva B en ascensores o también en el vehículo eléctrico, también te la solicitan. Vale, dentro de tipo A tenemos un rango de corriente hasta 100 amperios, ¿vale? Donde el poder de corte para todas es de 10 kiloamperios, 2 y 4 polos también en toda la gama, 30 miliamperios y 300 miliamperios en toda la gama, pero en algunos tipos, por ejemplo clase A, también tenemos 100 miliamperios o 500 miliamperios,
¿vale? De sensibilidad. Y, por ejemplo, en la gama tipo selectivo, es la que estaba buscando, tipo AC selectivo, aquí tenemos una sensibilidad, por ejemplo, hasta de 1 amperio, ¿vale? 1000 miliamperios. Entonces, bueno, dependiendo de la gama o las clases, tenemos diferentes sensibilidades y un rango de corriente que puede llegar hasta 100 amperios como máximo. Es importante también que conozcáis nuestro auxiliar para la reconexión, que es este que veis aquí, que se trata de un equipo que se pone o se acopla al diferencial y en el caso de que haya, por lo que sea, una desconexión del diferencial, lo que te hace es rearmarlo automáticamente, ¿vale? Por ejemplo, en tema de parking públicos para el vehículo eléctrico, nosotros incluimos este auxiliar para la reconexión que te hace hasta 3 operaciones, ¿vale? De rearme. Si hay 3 operaciones y se exige una más, el equipo ya no te deja por seguridad que se haga, ¿vale? Pero importante eso, ambientes públicos, segundas viviendas, este auxiliar para la reconexión es bastante importante en nuestra gama. También aquí veis una foto de los diferenciales y veis el código de barras, que a muchos almacenes sobre todo les gusta esto, que tenga este código de barras para su trazabilidad y que ya va impreso en el propio producto. Siguiente paso, diapositiva, serían los interruptores de caja moldeada, ¿vale? Estos interruptores de caja moldeada, ya nos vamos a corrientes mayores a los 125 amperios que llegábamos antes con los interruptores magnetotérmicos pequeños, digamos, y tenemos dos gamas, una serie NME, que es un poco la más económica, que son termomagnéticos con regulación de disparo térmico, ¿vale? Y el disparo magnético es fijo. Lo que veníamos antes de la protección térmico-magnetotérmica, el disparo magnético es fijo, siempre es el mismo, pero el otro se puede regular, el térmico, ¿vale? Se puede regular desde 0,7 hasta 1. Y luego tenemos aquí los cajas moldeadas, ¿vale? Que serían termomagnéticos con regulación de disparo térmico y regulación de disparo magnético. Aquí ya cambia porque el disparo magnético lo puedo también regular. Lo veis aquí en estos pequeños potenciómetros. Y luego estarían los cajas moldeadas electrónicos, que la regulación de disparo térmico y regulación de disparo magnético sigue presente, pero la principal diferencia con los termomagnéticos de estos electrónicos es que permiten una regulación muy precisa de la curva de disparo, ¿vale? Teniendo una mejor protección de los cables, de las cargas, y se puede garantizar la selectividad con otros interruptores, ¿vale? Son más precisos los electrónicos que los termomagnéticos. También son más caros, más costosos. Y aquí, bueno, veis un ejemplo del ajuste de disparo de protección, el ajuste fino IR o el ajuste de disparo de protección, corto retardo ISD, ¿vale? Veis aquí un poco el resumen que tenemos y el modo de operación simplemente del relé electrónico, que lo tenéis ahí, que disponen de una zona de medida que lee la corriente de la línea de cada fase mediante transformadores de medida y de esta manera se obtiene el valor de eficaz de la corriente y se compara con los umbrales a los cuales está regulado, simplemente por vuestro conocimiento. Luego estarían los bloques Vigi, ¿vale? Que son diferenciales, interruptores diferenciales como este o como los que veíamos antes, que se acoplan al propio magnetotérmico por la parte de abajo, ¿vale? Por esta parte de abajo del magnetotérmico, del caja moldeada, le puedo introducir el bloque Vigi. Tenemos, digamos, dos series, una la MH y otra la MB. La MH se utiliza con los cajas moldeadas que veíamos en EE, ¿vale? Los que estaban en la anterior diapositiva, de 160 y 250. Y luego los MB se utilizan para los mayores, para los de 400 y para los de 630 amperios. La regulación de sensibilidad es de 0,03 a 10 amperios para los cajas moldeadas de corrientes menores y de 0,3 a 30 amperios de sensibilidad para los cajas moldeadas que son superiores en corrientes. Vale, ¿cómo haríamos una protección diferencial con los cajas moldeadas si no tenemos este bloque Vigi? ¿Vale? ¿Cómo se protegería? Muy sencillo. Se pondría primero un toroidal, ¿vale? Donde está visualizando la corriente nominal de la instalación, ¿vale? Que este toroidal se elige en función de la corriente del caja moldeada, ¿vale? Los tenemos diferenciados, veis ahí, de 16 a 100 amperios. Pues tengo un caja moldeada de 250 amperios, ya me tengo que ir o a este trafo que veo aquí que vale de 100 a 105 o a este, ¿vale? Y elegiría
En nuestro catálogo está bastante bien explicado y eliges el toroidal que mejor se adapte. Luego se pondría el relé diferencial para protección industrial, con regulación de corriente de 0,03 a 30 amperios y de 0 a 10 segundos clase A, ¿vale? Y por último se pondría la bobina de emisión, que es la que actúa sobre el caja moldeada cuando el relé diferencial, este de aquí, le manda una señal, ¿vale? Le manda una señal cuando supera la corriente que le está leyendo el toroidal, cualquier defecto a tierra que haya, la sensibilidad tiene que ser ajustada. Si supera eso, le manda una señal a la bobina de emisión, que es la que hace que salte el interruptor automático de caja moldeada. Vale, y luego tenemos accesorios. Dentro de la gama de cajas moldeadas, igual que antes teníamos una serie de accesorios, ahora os explicamos los accesorios para las cajas moldeadas. Tenemos contacto auxiliar más contacto alarma, bobina de emisión, bobina de mínima, para cada frame, ¿vale? Para cada tamaño del caja moldeada. Desde 125, 250, 400, 800, pues tenemos estos accesorios. Y la explicación de cada accesorio es igual que para los automáticos, por lo tanto me la salto. También tenemos cubrebornes, ¿vale? Para proteger, digamos, la parte superior e inferior del caja moldeada. Y también un eje prolongador, en el caso de que se ponga para fondo de armario, se puede también, o tenemos estos ejes prolongadores, ¿vale? Uy, me pasé una. Vale. Luego estarían los contactores modulares, que se utilizan para controlar cualquier circuito eléctrico, así como los telerruptores, ¿vale? Los contactos modulares y los telerruptores se utilizan para ponerlos en un carril link. Luego veremos a mayores los mini contactores y los contactores industriales que tenemos, que no son para carril link, digamos que estos son más para empleo residencial terciario, y tenemos una corriente de hasta 63 amperios en 2 y 4 polos, ¿vale? El tipo de contacto es normalmente amperio y la categoría de empleo es AC7A, que es la que viene a decir en qué campo o dónde puedo utilizar estos contactores modulares. Luego estarían los telerruptores, ¿vale? Que se trata de un relé autoencablado, por lo que solo se necesita un impulso eléctrico inicial para activarse y recuerda ese pulso hasta el final del impulso, ¿vale? Se necesita otro pulso más para que cambie el estado, digamos. Se utiliza para hacer conmutaciones desde diferentes sitios, ¿vale? Pueden controlarse diferentes luminarias a este mismo telerruptor. Y tenemos aquí una gama de dos referencias, ¿vale? De tensión nominal 230 voltios y corriente 16 amperios, pero también luego comentaremos una que hemos introducido también para el año que viene. Y los limitadores de sobretensión transitorios y permanentes, ¿vale? Esto luego voy a explicar más cómo proteger una instalación, qué tipo de limitador sobre tensión utilizar. Entonces, aquí simplemente que veáis que los tenemos, pero luego los explicamos más a fondo. Y los permanentes, que al final lo que hacen es, en el caso de que haya una sobretensión permanente que esté prolongada en el tiempo, protege la instalación, ¿vale? Protege todos los circuitos que estén acoplados a este. Y aparte este de aquí que veis a la derecha, cumple con la normativa, bueno, los dos cumplen con la normativa N50-550, pero este de la derecha es un multifunción porque aparte tiene monitorización de tensión, sobretensiones, subtensiones, monitorización asimétrica y fallos de fase, ¿vale? Entonces el trifásico, digamos, el limitador de sobretensión permanente trifásico es bastante completo. Vale, y luego también introducimos hace un par de años un producto que está teniendo muy buena aceptación en el mercado y me gustaría, bueno, enseñároslo porque lo tenemos tanto en versión monofásica como versión trifásica y se trata de un protector que combina la protección transitoria y permanente en un solo equipo, al cual también se le acopla un automático y por lo tanto voy a ahorrarme mucho espacio en el cuadro de la instalación, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis un monofásico con automático incorporado, que son 3 módulos, los 2 módulos o los 2 polos del automático, y en un solo módulo voy a tener la protección transitoria tipo 2 y permanente, ¿vale? Cuando normalmente de 3 módulos no me voy a poder escapar si lo hago de manera separada, ¿vale? Si no tengo este equipo. Entonces voy a pasar de 5 módulos a 3.
Y lo mismo para la parte trifásica. Aquí veis la parte trifásica donde iría la protección transitoria y permanente, ¿vale? Y si le pongo a mayores un automático de 4 polos, con 7 módulos tendría la protección completa, ¿vale? Nosotros lo vendemos conjunto, ¿vale? Aquí no sale en la foto, pero conjunto es este protector más el automático de 4 polos para acoplado aquí, y se puede acoplar tanto por el cliente como nosotros lo damos normalmente ya montado. Y me ahorraría muchos módulos porque una protección transitoria ya serían 4 polos, más luego la permanente serían otros tantos, más el automático me voy a 12 o a 11 módulos, ¿vale? Y aquí con 7 módulos lo conseguiría. Y tenemos hasta 63 amperios, tanto monofásico como trifásico. Vale, y ya vamos terminando la parte de aparamenta hasta meternos con la siguiente temática, y es la gama que tenemos de control de potencia. ¿Vale? Como os decía antes, tenemos mini contactores y contactores industriales de 3 y 4 polos para accionamiento de motores, bobinas para contactores industriales y bloques de contacto, relés de protección térmica, disyuntores y pulsadores. Dentro de los mini contactores industriales tenemos tanto son de calibre AC3, ¿vale? Todos los mini contactores y los contactores industriales, ambas gamas, calibre AC3, y las corrientes llegarían hasta 12 amperios en el caso de los mini contactores, teniendo en cuenta este calibre AC3, esta categoría de empleo, y hasta 80 amperios en los contactores industriales, ¿vale? Dentro de... Bueno, el montaje puede ser de carril DIN o superficie, ¿vale? Que se me olvidaba. Y dentro de estos contactores tenemos diferentes accesorios, como son las bobinas para los mini contactores, los bloques de contactos auxiliares, bobinas para contactores industriales y bloques de contactos auxiliares también para estos contactores, ¿vale? Para ambas gamas tenemos dos subconjuntos para, por ejemplo, la bobina, la tensión del circuito, que aquí viene por defecto un mini contactor o un contactor de 220 voltios, y tenemos bobinas de 24 voltios, de 380 voltios, de 12 voltios, en el caso de que se quiera cambiar la bobina del contactor. Vale, luego estarían los relés de protección térmica, ¿vale? Que se utilizan para la protección de motores, ¿vale? ¿Os acordáis al principio que dije que iba a ser clave el tema de protección térmica y de protección contra cortocircuitos, ¿vale? De protección magnética. Los relés solo protegen térmicamente, es decir, van a proteger sobrecargas, ¿vale? A diferencia de un interruptor magnetotérmico que protege ambas, estos solo protegen sobrecargas. Se utiliza sobre todo o básicamente para la protección de motores, ¿vale? Aquí veis, bueno, un relé térmico lo que es un dispositivo de protección y debe ir siempre asociado a un contactor, ¿vale? Si la corriente que circula por la bobina esté superior a la ajustada, los bimetales que conforman el relé, ¿vale? Se calentarán y se deformarán, permitiendo que los contactos auxiliares cambien de estado, ¿vale? Pasen de normalmente abierto a normalmente cerrado. Y aquí veis la gama que tenemos, ¿vale? Y en este equipo, pues por ejemplo, veis las diferentes partes, ¿no? Pues hay un pulsador de stop, otro de reset, pues se puede también simular una falla abriendo el contacto y cerrando el contacto, ¿vale? Que serían los bloques 95 o 96, los normalmente cerrados, y los normalmente abiertos 97 y 98. Y también se puede ajustar la corriente, ¿vale? Entre los valores que permita, que dependen ya del modelo. Por ejemplo, este modelo, pues el primero, el rango de corriente es de 0,63 a 1 amperio, ¿vale? Y el máximo, el relé térmico que veis a continuación, es de 9 a 13 amperios. Y luego estarían los disyuntores de motor. También son soluciones para las protecciones de motores, que es lo que se utiliza, y el uso combinado con las soluciones anteriores para el razonamiento de motores. Lo que hace este disyuntor de motor es un poco parecido al relé térmico, pero aquí la protección es térmica y magnéticamente, es decir, como un interruptor magnetotérmico, ¿vale? Solo que es más específico para motores solamente. Protege contra sobrecargas y cortocircuitos, a diferencia del relé térmico que solo protege contra sobrecargas, y es una solución más idónea para asegurar una protección más completa. ¿Vale? Tenemos aquí un ejemplo de nuestro disyuntor, que tiene una tapa aquí totalmente precintable, y accesorio de bloque de contacto auxiliar que también tenemos, ¿vale? Que dispone de un contacto normalmente abierto y uno cerrado, montaje frontal, en el caso de que
se quiera dar más salidas al propio disyuntor de motor. Ya que he visto toda la gama que tenemos, que bueno, llegamos hasta, según las potencias, a unas diferentes, según las tensiones, perdón, a diferentes potencias del motor, ¿vale? Por ejemplo, 220 voltios, 7,5 kilovatios, y el ajuste de corriente que llegaría hasta 32 amperios, ¿vale? El número de polos son 3 y bueno, explicaros un poquitín cómo funciona. Cuenta con un bimetal, ¿vale? Para la protección térmica, además de una bobina para la protección magnética, ¿vale? Entonces, cuando se genera un cortocircuito, la bobina hace que automáticamente se accione el disparador, cortando todo el suministro eléctrico que va hacia el motor. Y luego, cómo utilizar, o algún ejemplo de cómo se utilizan estos equipos que acabamos de decir, ¿vale? Por ejemplo, si quiero proteger un motor con relé térmico, ¿vale? O disyuntor de motor, lo puedo hacer de esta manera. Si no le meto el disyuntor de motor, me valdría con un contactor, ¿vale? Que siempre hay que tenerlo, como dijimos al principio, un automático que me proteja magnéticamente y un relé térmico para la protección térmica, ¿vale? Que va a ser más completo que solo poner un automático. Y luego estaría un disyuntor con disyuntor de motor, que entonces me ahorraría el automático, me ahorraría el relé térmico, porque el disyuntor me va a hacer la protección tanto térmica como magnéticamente, ¿vale? Además de el contactor, que siempre hemos dicho que hay que incluirlo, ¿vale? Y por último ya, las soluciones para el control de potencia, tenemos una gama de pulsadores que veis ahí, que tampoco me paro mucho en esta diapositiva. Tenemos pulsadores con retorno, con paro de emergencia, selectores, pulsadores de doble cabeza y luego también la gama de luminosos y zumbadores luminosos que se utilizan en el caso, bueno, del que veis aquí, ¿no? En caso de que haya una obligatoriedad para indicar el estado, ¿vale? Para ver si el motor está en funcionamiento o no de manera clara, pues te ayuda a prevenir los accidentes este tipo de piloto luminoso, ¿vale? También es indicativo para decir errores o fallos que pueda haber, ¿vale? O alerta de eventos especiales con el uso de zumbadores luminosos, ¿vale? Que además de la señalización visual de que cambia la luminosidad o el color, también da una señalización sonora, ¿vale? Entonces se puede alertar sobre eventos críticos o una estación de emergencia. Y también, bueno, que sepáis que tenemos accesorios como portaetiquetas o bloques de contactos auxiliares, igual que para la gama que veíamos antes de disyuntores o relés o contactores. Vale, y tenemos ya así para finalizar las envolventes de poliéster y las envolventes de aluminio, ¿vale? De diferentes tamaños, con sus accesorios, placas de montaje, sistemas de fijación mural, etcétera, ¿vale? Entonces, que sepáis que también contamos con cajas en el caso de que queráis hacer un esquema unifilar con las cajas montadas, podemos dároslo, además de totalmente el montaje hecho, ¿vale? Entonces, bueno, nos gustaría eso, daros confianza y fiabilidad en este tipo de esquemas unifilares donde estamos totalmente abiertos a cualquier solicitud que nos queráis hacer llegar. Luego, dentro de la parte de innovaciones que decía antes, que os iba a explicar primero nuestra gama técnicamente, también quedarían tres partes, ¿no? de la presentación. Una es las innovaciones que tenemos en Aparamenta Cradi y luego ya nos iríamos a cómo proteger un circuito crítico y la parte de fotovoltaica. Dentro de innovaciones en Aparamenta Cradi, tenemos ya nuevos productos totalmente confirmados para el año que viene, no, para ya, porque ya el año que viene ya está ahí, que son bloque de protección diferencial para automáticos accesoriables, ¿vale? Que te permite realizar la protección diferencial frente a contactos indirectos y se acopla directamente a nuestra gama de automáticos, ¿vale? A través de un puente de conexión inferior, ¿vale? Para tener en un único equipo tenemos tanto la protección magnetotérmica como la protección de diferenciales. Un interruptor, que os dije al principio que teníamos dos referencias, pero contamos con una más para el año que viene, que sería este de aquí, que es para caja de mecanismos de 1000 vatios de carga LED que admite máximo y 220 voltios, 10 amperios. Luego también adaptadores para las cajas moldeadas, ¿vale? De carril DIN. Aquí veis un ejemplo que se trata de un adaptador que pueda poner la caja moldeada en un carril DIN en una envolvente, ¿vale? Que hasta ahora no teníamos y ya lo tenemos para el frame de 125 y 250. Una caja con seta de emergencia incorporada
¿vale? Con la seta para función de parada de emergencia, y también hemos aumentado la gama de relés térmicos para los contactores industriales, que vimos a continuación que llegamos hasta 32 amperios, creo recordar. El rango de corrientes actual lo hemos aumentado hasta 93 amperios, ¿vale? Entonces, que sepáis que cada año vamos mejorando y aumentando nuestra gama. Y todos estos relés térmicos son totalmente compatibles, obviamente, con nuestra gama de contactores. Vale, entonces, ¿cómo proteger un circuito crítico? Os dejo ahí una diapositiva mientras bebo un poco de agua. Vale, un circuito crítico es un circuito eléctrico o sistema cuya función esencial para la operación segura y eficiente, ¿vale? Es esencial que funcione bien, ¿vale? Porque si no, a lo mejor tengo, pues, cualquier instalación o cualquier componente en este circuito que si falla puede tener unas consecuencias muy, muy graves, ¿vale? O puede ser muy costoso. Incluso puede ser riesgos para la vida humana, ¿vale? Por ejemplo, pues hospitales, centro de datos, fábricas, plantas industriales automatizadas, etcétera. Estos riesgos, ¿cuáles son? ¿Vale? Donde tendremos que proteger. Básicamente es lo que hemos hablado ahora. Son sobretensiones, ¿vale? Que se protegen con los protectores de sobretensión transitoria y permanente. Son de cortocircuitos o sobrecargas, que hemos hablado que lo podemos hacer con los automáticos manotérmicos o las cajas moldeadas. Y fallos de aislamiento, que al final tienen que ver mucho con la protección diferencial, ¿vale? Que ya hemos hablado de todo eso ahora. Pero vamos a pararnos un poco en las sobretensiones que tenemos y cómo se protege una instalación en base a esta problemática, ¿vale? Porque puede provocar, en el caso de que la sobretensión sea sobre todo transitoria, donde es muy, muy corta, pero la corriente que hay es la tensión que hay, perdón, es súper, súper grande, puede dañar equipos sensibles, ¿vale? Interrumpir la operación y generar peligros. Y estas protecciones transitorias utilizan estos limitadores de sobretensión transitorio, que veis aquí en esta diapositiva, que están comprendidos entre tipo 1 más 2, tipo 2 y tipo 2 más 3, ¿vale? El tipo 1, ¿vale? Se utiliza en protección en centralización de contadores, ¿vale? El tipo 1. Pero, por lo que sea, puedo poner el tipo 1 más 2, ¿vale? No habría ningún problema en poner 1 más 2. El tipo 1 protege contra intensidades de descargas de rayos altas, ¿vale? Edificios elevados, rurales, etcétera. Sin embargo, el tipo 1 más 2 no se cuenta con intensidades de descargo de rayos altas. ¿Se puede poner un tipo 1 más 2 en centralización de contadores? Sí. Ya depende de cada uno poner tipo 1 o tipo 1 más 2. En base a esto, a lo que se ponga tipo 1 más 2, en el cuadro de mando y protección, tengo que ponerle o el tipo 2, ¿vale? Si ya tengo un tipo 1 aquí, con un tipo 2 me vale de sobra, ¿vale? Tanto monofásico como trifásico tenemos. Pero si aquí puse un tipo 1 más 2 en centralización de contadores, tengo que poner también obligatoriamente un tipo 1 más 2 en el cuadro de mando y protección otra vez, ¿vale? Monofásico y trifásico. Y luego el tipo 2 más 3, que aquí no está, pero el tipo 2 más 3 se utiliza en viviendas, ¿vale? Ya en el cuadro propio de la vivienda se utiliza un sobretensión tipo 2 más 3. Contra cortocircuito sobrecargas, que puede provocar diferentes peligros como incendios o fallos en la instalación, contamos con interruptores automáticos, ¿vale? Sistemas de respaldo para proporcionar energía en caso de fallos, como pueden ser los AIS, ¿vale? Que también tenemos, aquí lo veis con nuestra marca propia Coban. Y aislamiento de fallos que prevén de coches eléctricos y daños por fugas a tierras, ¿vale? Que son los interruptores diferenciales que veis aquí en la parte de la derecha, ¿vale? Y también incidimos en que es importante inspeccionar de manera regular todas estas instalaciones para que no haya ningún fallo a mayores, ¿vale? Prevenir antes que luego curar. Y por último, la parte de fotovoltaica, de cómo proteger una instalación fotovoltaica, vamos a pararnos en qué tenéis que tener en cuenta para proteger cualquier instalación solar, ¿vale?
Igual que protegéis una instalación de alterna con sus interruptores automáticos o sus fusibles o sus limitadores sobre tensión, no cambia nada en una instalación fotovoltaica, es exactamente igual. Lo único que tengo que tener en cuenta a la hora de poner un fusible u otro, pues ya me tengo que ir a lo mejor pues, a la tensión de los paneles o a la corriente nominal del inversor, etcétera. Dentro de continua, vamos a diferenciar continua la parte de paneles solares, ¿vale? De los strings y llega luego, o sea, del panel solar, el string llega al final al inversor, ¿vale? Hasta el inversor es la parte continua, del inversor para abajo es la parte alterna. Dentro de los paneles solares, de la parte de continua, tengo que tener en cuenta el número de strings, muy importante, ¿vale? Cambia, porque tengo que proteger cada string de manera individualizada, entonces cambia. Siempre requerimos que nos digan número de strings de instalación, temperatura ambiente, ¿vale? No es crítico, pero si voy a hacer instalaciones en Dubái, no es lo mismo que hacerlo en Asturias, cambia, aunque no es crítico porque si normalmente se hace solo en España, más o menos las temperaturas donde se hace una instalación solar suelen ser o en el sur o más o menos en la zona de Castilla, Madrid, etcétera, zona central, no va a haber mucha diferencia, por tanto no es tan crítico. El voltaje en circuito abierto de los paneles, ¿vale? Con este dato sabremos si utilizar unas protecciones de 1000 voltios o de 1500 voltios. Y las corrientes ISC de los paneles, que con este dato sabremos qué fusible o seccionador utilizar según la corriente. Dado que el sistema de conexión fotovoltaico no se puede desconectar bajo carga, ¿vale? Nosotros siempre recomendamos, aunque no es obligatorio, poner un dispositivo de desconexión, ¿vale? Lo que es un seccionador, pero no es obligatorio, porque a menudo ya está integrado en el propio inversor. Y luego la parte alterna, que sería del inversor hacia abajo, tengo que saber simplemente si el inversor es trifásico o monofásico y si la corriente nominal de salida del inversor para poner mi automático o mi diferencial. ¿Vale? Entonces vemos algún ejemplo donde con el ejemplo veis muy fácilmente qué tengo que hacer para proteger la instalación solar. Aquí veis una envolvente, que es que ya os comentaba al principio de la presentación, que lo hacemos aquí, ¿vale? Hacemos nosotros el cableado y el suministro totalmente del cuadro totalmente protegido. Nos pasáis la instalación, os decimos cómo tenéis que protegerla y os hacemos la instalación entera o simplemente nos decís quiero un cuadro con esto, esto y esto y también os lo hacemos. Vale, pero vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tengo 10 paneles solares de 465 vatios en dos strings, ¿vale? Cada uno con dos entradas y salidas y dos salidas, ¿vale? La tensión que decíamos antes de los paneles solares, que es la VOC, tengo que mirarla, ¿vale? En condiciones STC, que son las condiciones peores posibles, digamos, ¿vale? Normalmente la tensión va a ser menor en condiciones NOCT, pero en condiciones DC tengo que mirarme y fijarme la máxima tensión de protección. Y luego también la ISC, que es la corriente de cortocircuito del panel solar, también condiciones STC, que me va a dar luego la máxima corriente que tengo que poner al fusible. Vale, entonces tengo un string de 10 paneles de 465, multiplico 465 por 10 paneles, voy a tener al final 4650 vatios y la corriente nominal que tengo que ponerle al fusible es tal que así, ¿vale? 11,81 es la ISC, la divido entre 0,93, que es el factor que veo aquí de temperatura ambiente que os decía que no era tan crítico. ¿Y por qué no es tan crítico? Porque aquí veis en la gráfica esta, por ejemplo, una temperatura de unos 25 o 23 grados, veis que en la curva más o menos llega casi prácticamente al 100, ¿vale? O sea, va a ser 1. En caso de que sean 20 y pocos grados, 23, 24, 25 grados, va a llegar al 1, ¿vale? Va a estar siempre en 1, va a ser totalmente despreciable. Aquí puse 0,93, en una condición 0,93 sería que la temperatura de la instalación sea 60 grados, ¿vale? Eso es muy difícil. Entonces normalmente es despreciable. Aquí quería poner esto para que veáis que puede ser que afecte a la instalación, ¿vale? Luego 0,85 es un margen que se da siempre, ¿vale? Como para cubrirse y por 1
que es el número de bases, ¿vale? Que tengo en la instalación, el número de agrupaciones. Por ejemplo, 1 es para agrupación de 2 bases, ¿vale? Si no voy a poner más de 2 bases, es 1, ¿vale? Es, digamos, despreciable. Si voy a poner 4 bases para ese string, por lo que sea, entonces ya cambia, ¿vale? Pero normalmente va a ser 1. Entonces, básicamente, simplificándolo va a ser: divido los 11,81 de la instalación entre 0,85, ¿vale? Que va a ser lo normal, y me da 14,93. ¿Qué tengo que fusible tengo que poner? Pues 1 de 15. Con 1 de 15 de sobra, ¿vale? La tensión, lo mismo. 1,20 se da en el caso de que se ponga un factor de agrupación, un factor de agrupación no, perdón, de que se ponga una tolerancia de un 20%, 1,20, por 10, que es el número de paneles solares, y la tensión es 49,9 voltios, ¿vale? Me va a dar al final 598 voltios, por lo tanto cualquier fusible que ponga de 1000 va a ser de sobra, y el limitador sobre tensión también de 1000 de sobra. ¿Veis aquí el ejemplo? 4 fusibles cilíndricos serían los que tendría que poner, porque tengo 2 strings, ¿vale? Positivo o negativo de un string, positivo o negativo de otro string. En total, 4 bases y 4 fusibles de 1000 voltios y de 15 amperios, ¿vale? Como tengo 2 salidas, tengo que poner 2 limitadores de tensión de 1000 voltios, ¿vale? Si tuviera una salida, 2 entradas y una salida, tendría que poner un limitador de tensión solo. Y luego un seccionador, en el caso de que lo quiera, tendría que poner también 2, también más relacionado con el número de salidas. Sería este ejemplo de aquí, ¿vale? Esta caja sería para esta instalación. Vale, para la parte de alterna, ¿qué hago? Para la parte de alterna voy al inversor trifásico. Entonces, como es trifásico, ya el magnetotérmico del diferencial va a ser de 4 polos. Y si la corriente nominal de salida es de 14,5 amperios del inversor, que eso lo veo en la documentación técnica del mismo, le pongo un automático de 16 amperios, ¿vale? Uno superior y ya está. Porque la corriente de salida máxima es de 10 amperios, ¿vale? Que es la que también tengo que tener como referencia. Como máximo tiene que ser 16 amperios, por tanto con 16 me va a ser de sobra. ¿Cómo calculo el diferencial? El diferencial siempre tiene que ser mayor a 1,4 por el magnetotérmico. Multiplico 1,4 por 16 y me sale 22,4. Vale, el diferencial tiene que ser mayor de 22,4. ¿Qué tipo? Obligatorio A. ¿Vale? La normativa lo marca. Tipo A. Entonces le pongo un diferencial de 25 amperios y al ser trifásico, si no me recomendamos, 300.000 amperios de sensibilidad. Si va a ser protección de personas y vas a tener un sitio donde sean personas como pueden ser ascensores, por normativa te exigen 30.000 amperios, ¿vale? Si el inversor es monofásico, coloco los 30.000 amperios ya en el diferencial, envío la corriente nominal de salida, me voy a un diferencial y un térmico de 2 polos cada uno, y en el corriente nominal 21,7 y corriente salida 23,9. ¿Vale? El magnetotérmico, ¿cómo tiene que ser? 25 amperios. Y el diferencial lo mismo, tiene que ser mayor a 1,4 por 25 amperios. Me sale 35, pues un diferencial de 40, ¿vale? De 2 polos, 40 amperios, 30.000 amperios. Sencillo, la protección, tanto la parte de alterna como la de continua, muy sencilla. Más fácil la de alterna, porque la de continua ya tengo que meterme en el número de strings que tengo, ya sean 2, 3, 4, y multiplico por el número de strings de entrada, lo multiplico cada uno por 2 para saber el número de base y el número de fusibles, porque protejo positivo y negativo, y simplemente con dividir la corriente cortocircuito entre 0,85, que va a ser lo típico, y la tensión de paneles solares por 1,20 y por el número de paneles solares que tengan el string, ya voy a saber la tensión y la corriente para elegir mi fusible, mi base y mi sobretensión transitorio, ¿vale? Que tiene que ser, normalmente lo normal es de tipo 1+2, ¿vale? Lo que se utiliza de sobretensión transitoria en fotovoltaica. Y simplemente también enseñaros, para que lo tengáis en cuenta, la gama que tenemos de clase GPV, donde tenemos fusibles y bases de cuchilla, cilíndricos, con la norma internacional 60269-6, que es la de fotovoltaica. También fusibles de tensión en alterna 800 voltios, que utiliza sobre todo aguas abajo del inversor. Hay muchos inversores que generan esta tensión en alterna, en vez de los 690, generan 800 voltios, por lo tanto tengo que protegerlos con esos fusibles de cuchilla. También seccionadores, veis aquí un seccionador, ¿vale? Ideal para las envolventes que veíamos anteriormente, es que utilizamos de hecho.
Las protecciones contra sobretensiones transitorias que tenemos de 1+2 y tipo 2, ¿vale? Bueno, lo que normalmente se utiliza es el tipo 2, ¿vale? Que se utiliza en instalaciones sin pararrayos. Si se utiliza una instalación que tenga pararrayos, ¿vale? Con gran exposición a fenómenos atmosféricos, ahí tengo que utilizar tipo 1+2, pero normal que es. Lo normal que sea una instalación de techo, de autoconsumo, que no es una instalación para. O sea, es una instalación que no tiene pararrayos. Ahí le pongo, que es lo común, tipo 2, ¿vale? El 0700-191 de 1000 voltios es el que más utilizamos, más vendemos nosotros. Vale, luego también tenemos magnetotérmicos para fotovoltaica de 1 hasta 4 polos, ¿vale? Hasta 1000 voltios. También tenemos cajas moldeadas, ¿vale? ¿Veis aquí? Un caja moldeada tenemos hasta 320 amperios para 3 polos, ¿vale? No os explico otra vez lo que es un caja moldeada, que ya lo explicamos antes. La única diferencia es que estos, en vez de llegar hasta 690 voltios en continua, son capaces de comportarse hasta 1500 voltios en continua. 690 voltios en alterna, perdón, los manotérmicos normales. Y aquí estarían pues las envolventes que tenemos para todas las protecciones que montamos nosotros, que tienen protección ultravioleta, ¿vale? Para poder estar a la intemperie si es necesario. Y tenemos desde 4 módulos hasta 39 módulos. Luego estarían los cuadros de protección de alterna montados, que tenemos esta gama que veis a continuación, ¿vale? Desde 10 amperios hasta 40 amperios en base al magnetotérmico y que están compuestos, como decíamos antes, por el diferencial, magnetotérmico y la envolvente, ¿vale? Estos son para la parte de alterna. Luego estaría este que también le metemos el sobretensión transitorio, ¿vale? En caso de que se requiera. No lo metemos en las otras porque hay instalaciones que ya lo tienen instalado, ¿vale? Entonces a veces nos pedís solo el magnetotérmico y el diferencial, pero sí que es obligatorio tener el sobretensión transitorio. Y luego tenemos la gama de protección en continua, ¿vale? Donde están los que tenemos de una entrada, una salida, de 2 entradas, una salida, de 2 entradas, 2 salidas, de 4 entradas, 2 salidas. Bueno, normalmente ponemos conectores MC4, ¿vale? Para la conexión de las entradas y salidas, pero también tenemos estos que ponen PG, son prensas topas en vez de conectores MC4. Luego también tenemos con seccionador, que las anteriores eran sin seccionador, y tenemos versiones también con incluso magnetotérmico en vez de fusibles, ¿vale? Hay a veces que queréis o requerís, incluso sale más barato, en el caso de que queráis seccionador, sale más barato poner un magnetotérmico que poner fusible, base y seccionador, ¿vale? Entonces tenemos también la versión con magnetotérmico, que son los que ponen en CB. Y luego también tenemos cuadros de protección donde combinamos la parte alterna y la parte de continua en una misma envolvente, separados por el medio de manera que sea segura eléctricamente, pero también tenemos la gama donde combinamos las dos, ¿vale?